Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. De nuevo, una edición muy especial, utilizando la plataforma Zoom, dado el aislamiento obligatorio que todavía rige en la provincia y también en el territorio nacional. Y hoy vamos a recibir además a una invitada que está en la provincia del Chaco, así que, mediados por la tecnología, vamos a intentar establecer este contacto. Estamos hablando de Marina Stein, que es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, es doctora en Biología de la Universidad del Nordeste, es profesora adjunta con dedicación exclusiva en el área de entomología, trabaja en el Instituto de Medicina Regional desde el año 1994, entre otras actividades que desarrolla Marina. Así que, bueno, es un gusto, Marina, tenerla en este programa. Además, tenemos que decir una cosa, Marina tiene inquietudes en otros campos que originalmente íbamos a desarrollar, pero dada la cuestión que nos convoca y que nos está impactando en este tiempo, por esta ocasión vamos a acotar esta entrevista y lo vamos a hacer en un campo específico, digamos, y que desarrolla mucho Marina, que tiene que ver con esto de las enfermedades. Bueno, Marina, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por preocuparse por la temática. Bueno, para empezar, ¿no? Para poder entrar un poco en el marco de esta entrevista, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas más frecuentes que tenemos en la región? Bueno, en realidad no soy infectóloga, mi especialidad es la entomología y dentro de la entomología me dedico a los mosquitos. La entomología sería el estudio de los insectos y dentro de la entomología un grupo de insectos son los mosquitos. Y bueno, como enfermedades, digamos, transmitidas por mosquitos, que son bastante frecuentes en la región, podemos hablar del dengue, ¿no? Uh-huh. A que actualmente estamos sufriendo o padeciendo una epidemia, ¿no? Y el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, las más frecuentes, ¿cuál serían? ¿El Zika, el chikungunya, las leishmaniasis? Claro, en realidad la Zika, chikungunya también transmitida por la misma especie de mosquito, la fiebre amarilla, que en realidad está controlada en su forma urbana porque tenemos vacuna. Para las otras tres que mencioné anteriormente no hay vacuna. De la leishmaniasis no voy a referirme porque en realidad no está transmitida por mosquitos, sino que es transmitida por otro insecto, ¿sí? Mosquitos y flebótomos. Bueno, y porque básicamente era una introducción para ir hacia ese tema y en particular sobre el dengue, ¿no? Porque, bueno, pero nosotros estamos atravesando en este momento una cuarentena, un aislamiento social producto de otro virus, digamos, que es el coronavirus, ¿no? Entonces la pregunta, digamos, que rige esta entrevista tiene que ver con eso, ¿no? ¿Es menos importante el dengue que el coronavirus en nuestra región? Bueno, coronavirus nos ha impactado en nuestra forma de vida, por decirlo de alguna manera. El 2020 va a ser el año del coronavirus a nivel mundial. Y bueno, ha modificado nuestros hábitos, ha modificado nuestras formas incluso hasta de pensar y muchas veces de sentir. En algunos casos ha modificado a nivel profundo la vida porque en realidad ha traído bastantes muertes, muchas más muertes que otras epidemias, ¿sí? O pandemias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, impactó este año 2020 junto con una epidemia que justamente por este impacto que ha tenido el coronavirus, ha de alguna manera pasado desapercibida esta nueva epidemia y gran epidemia que tenemos nuevamente en Argentina, que es dengue, que es la tercera gran epidemia que ha sufrido nuestro país. De hecho, Marina, cuando empezó el coronavirus en la región, el mensaje, digamos, que circulaba era: nosotros tenemos que temerle más al dengue que al corona, pero ese mensaje como que no cundió. Sí, en realidad, bueno, no corresponde tenerle miedo a ninguna de las dos enfermedades, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es
transmitir los conocimientos básicos y esenciales de cada una de ellas, me refiero a nosotros como científicos, pero también entiendo que desde el ámbito de la salud y desde la comunicación también, transmitir de la manera más certera los conocimientos sobre cada una de las enfermedades para que la gente, la población, el oyente pueda tener las herramientas necesarias como para prevenirse de esas enfermedades. Bueno, usted mencionaba recién justamente que hemos cambiado nuestros hábitos. Entonces, ¿cómo aprovechar para que estos hábitos que estamos cambiando, que estamos intentando modificar, nos sirva para prevenir también otras enfermedades? Claro, justamente lo que ha ocurrido es que el coronavirus nos ha mantenido en nuestras casas, justamente, ¿no?, por esta probabilidad que tenemos de rápida infección a partir del contacto directo persona a persona, algo que no ocurre con dengue. Para que uno pueda enfermarse de dengue tiene que existir un vector, ese vector es el mosquito, y es decir, uno tiene que estar en contacto con el mosquito que está infectado. ¿Qué pasó? Al estar en nuestras casas, este vector es un vector muy domiciliario, es un insecto muy domiciliario, cría en nuestro domicilio, está adaptado perfectamente al ambiente urbano y por lo tanto, al permanecer mucho más tiempo en nuestros hogares, hizo que estuviéramos más en contacto con ese vector que comenzó antes que el coronavirus a estar infectado en la región y a transmitirnos la enfermedad antes que el coronavirus dentro, digamos, en nuestra región y en el país, ¿no? O sea, escapando de un virus, nos encontramos de frente con otro. Claro, posiblemente podamos pensar que esta medida que nos protege, que nos ha protegido muy eficazmente de una gran epidemia que podríamos haber tenido en Argentina de coronavirus, con gran cantidad de afectados, nos ha, digamos, salvado de una, pero nos ha, digamos, acorralado o acercado de alguna manera a la otra enfermedad mucho más rápido, por el hecho de que no hemos, digamos, practicado o desarrollado prácticas adecuadas para prevenirnos efectivamente del dengue, ¿sí? Hemos aprendido rápidamente cómo nos tenemos que prevenir del coronavirus, pero de alguna manera, estamos fallando en cuanto a las medidas preventivas y de control relacionadas con el dengue, ¿no? ¿Por qué tenemos todavía nosotros digo, en términos generales, como humanidad, estas grandes epidemias? Bueno, justamente lo que quiero señalar o lo que tenemos que, digamos, conocer para saber, digamos, por qué seguimos teniendo este tipo de epidemias, lo primero que tenemos que saber es que en el momento en el cual va a ocurrir la epidemia, no podemos decirlo con exactitud, ¿sí? Eso no lo conoce nadie, no somos brujos, no tenemos la bola de cristal, por lo tanto eso no lo vamos a saber. Sí sabemos que tienen que combinarse determinados elementos para que esto ocurra. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar, la presencia del virus en la región, que el virus ingresa a nuestra región a partir de personas infectadas, ¿sí? Porque no somos un país que presente casos todo el año, es decir, no estamos hablando de un dengue endémico, sino que hablamos de un dengue epidémico, que ocurre en una determinada época del año, que son las épocas de mayores temperaturas y precipitaciones. Entonces, tiene que estar, decíamos, tienen que combinarse tres factores. En primer lugar, el virus que ingresa con una persona infectada. Esta persona pudo haber viajado desde Argentina hacia otra región donde el virus se transmite de manera endémica y vuelve infectado en un momento en el que el virus se encuentra en sangre, y aquí encuentra al otro componente. Encuentra, por ejemplo, al vector, el mosquito, que pica a esa persona infectada, se infecta y comienza entonces a transmitir la infección a otras personas, y este es el tercer componente, que son susceptibles, es decir, aquellas personas que nunca tuvieron dengue. Recordemos que además tenemos 4 cepas de dengue o serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el haber tenido uno de esos serotipos me protege solamente, nuevamente, de tener el mismo serotipo, en el caso de ser infectado nuevamente con el mismo, pero no me protege de los otros 3.
Y actualmente en la región están circulando 3 serotipos diferentes. Argentina hasta el momento tiene una gran cantidad de población que está protegida contra o tiene un porcentaje de la población protegida contra el dengue 1, pero no tiene ese porcentaje elevado de la población protegida contra el dengue 2 o el dengue 4, que son los que también están circulando actualmente. ¿Qué cree que va a provocar esta pandemia que estamos viviendo, más allá de lo específico de la enfermedad? ¿Qué es lo que podemos sacar de esta pandemia? ¿Nos va a dejar algo esta pandemia? La pandemia del coronavirus. Claro, la pandemia, sí, espero que nos deje cambio de hábitos, espero que nos deje, digamos, modifique de alguna manera nuestros hábitos cotidianos, como por ejemplo, lavarnos las manos, ¿sí? De manera frecuente, también no estar llevándonos las manos a la cara permanentemente, que eso es un hábito del ser humano en general. Poder, digamos, compartir, en el caso que sepamos que no hay, digamos, que no hay transmisión activa, ¿sí?, del virus, poder compartir, digamos, o dejar de compartir ciertas bebidas, ¿sí?, o tener cuidado, o mayor cuidado al compartirlas. Pero espero, digamos, que modifique principalmente los hábitos de higiene a nivel individual y a nivel ambiental. Ahora, también usted hablaba de esto, ¿no? Un poquito al inicio, que tiene que ver con las medidas que se están tomando para prevenirnos, en el caso del aislamiento que estamos transitando ahora, para prevenirnos del coronavirus. Y es como que, aparentemente, por lo que la escuché, es una medida que está dando sus resultados, que está bien tomada. Ahora, el tema es que, ¿por qué no pasa eso con el dengue? Sabemos que en educación inicial, en el jardín de infantes, desde temprano a los niños se les enseña a lavarse las manos. Eso es un hábito que aprenden en el jardín de infantes. Eso es algo que ayuda en las medidas de prevención respecto del coronavirus. Ahora, no tenemos en esa práctica, en la currícula de enseñanza, en el nivel inicial, tampoco en el nivel primario, algo que nos enseñe a prevenirnos de dengue, aunque no lo creamos. Y creo que así como los hábitos deben ser enseñados desde la primera infancia en relación a la higiene individual, los hábitos relacionados con la higiene ambiental, es decir, con aquello que estamos diciendo siempre de cuidar los criaderos, eliminarlos, poner boca abajo lo que no usamos, todo lo que tiene que ver con el ambiente, debe ser también enseñado para ser aprendido desde la primera infancia. ¿Puede ser esta una oportunidad para poner en práctica esto que usted está mencionando, para que las escuelas puedan ser un vehículo para todo esto? ¿Es caro? ¿Es costoso desde el punto de vista pedagógico? ¿Qué es lo que pasa, digamos? ¿Qué es lo que podemos aportar ahora? Bueno, yo lo que creo es que lo que en realidad no es caro, desde el punto de vista pedagógico, obviamente, incorporar dentro de la currícula un tema para nada puede ser caro. Nosotros tenemos mucha experiencia y propuestas en relación a eso. Creo que hay que aprovechar este momento desde que estamos, digamos, en la virtualidad, en la casa con los niños, para poder también trabajar con algún tipo de actividades en relación a las medidas de prevención del dengue. No creo que tiene que ver también con otras cuestiones, ¿sí?, que van más allá de lo individual, ¿sí? Porque dengue es una problemática que no es digamos, es una problemática mucho más compleja que la del coronavirus, porque no solamente tiene que ver con una práctica individual, sino que tiene que ver con una cuestión de modos de vida, es decir, sujetos que están históricamente situados con cuestiones que no han elegido cómo vivir. Por ejemplo, uno no elige no tener agua corriente de red en su casa. Uno no elige no tener un buen servicio de recolección de residuos. Hay cuestiones del contexto que inciden negativamente, digamos. Claro, exactamente. Dengue y enfermedades transmitidas por vectores son enfermedades muchísimo más complejas que aquellas que se transmiten de persona a persona, porque tiene mucho que ver con lo ambiental. Y cuando hablamos de lo ambiental,
tiene que ver con, no solamente con nuestro domicilio, sino que tiene que ver con todo el ambiente urbano, ¿sí? Con una buena provisión de agua potable. Hay localidades en nuestra región, muchas localidades que todavía no reciben agua corriente de red. Dengue está muy asociado con la posibilidad de almacenar agua, por lo tanto, si uno no tiene agua potable de red y está obligado a almacenar agua, tiene que saber cómo hacerlo de manera correcta para que ese tipo de almacenamiento no se transforme en criaderos de mosquitos. ¿Pero qué es lo que transmite el Aedes aegypti? ¿Cuántas enfermedades? ¿Qué enfermedades? Bueno, de las que conocemos, podemos mencionar fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, ¿sí? Pero se habla que Aedes aegypti puede llegar a transmitir más de 80 virus. ¿Y qué es lo que pasó en Argentina en 1988 con relación al dengue? Claro, en el año 1988 vuelve a detectarse el Aedes aegypti en Argentina después de más de 2 décadas de haberlo controlado. Es decir, en la década del 50, en la década del 60, a nivel continental, la Organización Panamericana de la Salud desarrolla una campaña en todo el continente de control de Aedes aegypti. Logra, de alguna manera, controlarlo en muchos países de América, no en todos, durante 20 años. Se abandonan esas campañas, se dejan de continuar esas campañas, ¿sí? Y nuevamente en Argentina, bueno, comienza, digamos, de aquellos lugares donde no había sido efectivamente controlado, comienza a dispersarse y llega nuevamente, o es nuevamente detectado en Argentina en el año 1988 en la provincia de Formosa y en la provincia de Misiones, y en el año 98 tenemos nuestra primer epidemia de dengue después de muchas décadas de no haber tenido casos. A ver, nosotros detectamos el Aedes de nuevo en la Argentina en el 88 y en el 98 detectamos casos de enfermos, digamos. Entonces quiere decir que el mosquito, no el mosquito, sino la enfermedad, nos dio 10 años de ventaja y nosotros hicimos muy poco ahí o no hicimos nada en esos 10 años. Y bueno, yo en una charla una vez mencioné que la primer propaganda de dengue en Argentina ocurre en el año 98 cuando tenemos los primeros casos, cuando en realidad debió haber ocurrido en el año 88 cuando detectamos al vector. También dijo que esa propaganda estaba mal diseñada. Claro, y esa propaganda también era algo que confundía, porque era la palabra dengue aleteando, digamos, en forma de mosquito, y eso hizo que la población comenzara a creer que dengue era lo mismo que mosquito. Por eso cuando los chicos ven el mosquito volando, se le menciona el mosquito, dice dengue, 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 y en realidad no todo, primero que no es el dengue, porque dengue es el virus y la enfermedad, el mosquito es Aedes aegypti, y por otro lado, no todo Aedes aegypti está infectado con dengue. El dengue, enfermedad viral grave, es transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito que se cría donde encuentra aguas quietas en las casas y sus alrededores. Para prevenirla, debemos combatir al insecto y sus criaderos. Cubra herméticamente tanques de agua, cisternas, aljibes y pozos. Cambie el agua de los jarrones y bebederos y controle todos aquellos sitios donde se pueda acumular agua. No le demos lugar al dengue, todos debemos combatirlo. Sin mosquito no hay enfermedad. Que la Aedes aegypti necesita un recipiente que contenga un poco de agua para depositar sus huevos, que los adhiere a la cara interna del recipiente por encima de la superficie del agua, ¿sí? Es decir, con cualquier recipiente dentro del ambiente urbano que contenga un poco de agua puede ser un potencial criadero para que la hembra de Aedes aegypti pueda depositar los huevos. ¿Y qué pasa con las piletas de natación que no están tapadas? Bueno, prefiere los recipientes que están ubicados a la sombra. Ajá. Y generalmente las piletas de natación están al sol, porque el objetivo es que uno se broncee, prefiere recipientes que están ubicados a la sombra y además prefiere recipientes de mediano tamaño y de pequeño tamaño. Puede depositar huevos en recipientes de gran tamaño, pero
preferentemente que estén a la sombra. Entonces, supongamos que decimos que hay un tanque de agua que está arriba en nuestro techo. Bueno, ese tanque de agua no está a la sombra, pero si tiene una tapa rota, cuando la hembra del mosquito ingresa, tiene sombra dentro del tanque, ¿sí? A diferencia de la pileta de natación que no está con tapa. Si el huevo es inundado, eclosiona. Aparece la larva, después la pupa y después el adulto. Pero si el huevo no es inundado, ese huevo con el embrión en su interior puede permanecer así adherido a las paredes del recipiente aproximadamente hasta un año. Cuando las condiciones vuelvan a ser favorables, es decir, cuando sea inundado y las temperaturas sean adecuadas, por arriba de los 10, 16 grados, ese huevo va a eclosionar. Entonces, nosotros decimos que tenemos Aedes aegypti en las épocas de mayores temperaturas y precipitaciones porque no vemos Aedes aegypti volando en el invierno, porque las temperaturas invernales por debajo de los 16 grados matan a los adultos, pero no matan a los huevos. Entonces, si decimos que los mosquitos tienen 4 etapas de desarrollo, el huevo también es mosquito. Entonces, en invierno también tenemos Aedes aegypti. Claro, da la sensación de que el mosquito está más preparado y es más persistente que nuestra capacidad de poder hacerle frente, digamos, porque nosotros no somos tan persistentes en la prevención, en el cuidado, en la limpieza y de todas estas fases del mosquito, que además me parece que también, como usted bien marcó, esta no es una idea mía, está mal enseñado, digamos, nosotros estamos buscando mosquitos y no estamos buscando larvas, no estamos buscando huevos, no estamos mirando esas cosas. Claro, exactamente. La mayoría de las propagandas que apuntan a mostrarnos algo sobre el vector de dengue nos muestran un mosquito adulto, cuando nosotros siempre pensamos que si queremos hacer prevención, lo que tenemos que enseñar es a identificar o reconocer una larva o reconocer una pupa para poder, digamos, eliminar ese criadero donde se encuentran las larvas y las pupas, y a su vez saber que con un solo trapo podemos remover de los huevos de Aedes aegypti de la cara interna de los recipientes. Se habla más o menos a esta altura del año, a mediados del año, de más de 25.000 casos reportados. De hecho, Corrientes tiene más de 1.000, el Chaco a esta altura del año tiene más de 2.000, y lo mismo pasa con Misiones y con Formosa, ¿no? Pero también una amplia región del país, Misiones, Jujuy, La Rioja, Buenos Aires, Salta. Después están las muertes por dengue, varias al menos un par de decenas de personas que murieron, y también los casos alarmantes no solamente en la región de la Argentina, sino en la región del continente, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estamos ante un problema efectivamente muy grave, y ahí otra vez de nuevo, ¿no? Para acentuar la idea, doctora, ¿por qué no entendemos esta gravedad? Y justamente porque la tasa de letalidad no es alta, o sea, solamente cuando tiene que morir un familiar nuestro, cuando muere alguien cercano, nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Pero la tasa de mortalidad o letalidad de dengue es de menos de un 2% o un 2% de la población. Estamos hablando de un 5% para el coronavirus, pero sí tenemos que tener en cuenta que el enfermo de dengue es una persona que está durante 10 o 15 días posiblemente postrada en la casa, porque los dolores articulares y musculares son muy fuertes, la fiebre es alta, el dolor retroorbital también es muy molesto, el dolor de cabeza, algo que para el coronavirus no pasa, porque las gripes en general duran una semana. Doctora, por lo que hablamos hasta aquí, tenemos un problema de la tasa, pero también de campañas que fueron mal hechas, ¿no? Entonces, o son hechas, digamos, con parámetros distintos y con incidencias distintas, pero también muy irregularmente. Entonces, ¿podemos, como hace algunos años, algunas décadas, podemos erradicar el dengue o tenemos que convivir con él? Bueno, erradicarlo, yo creo que hay una diferencia entre las décadas, en los momentos en los que se pudo erradicar
o de alguna manera controlar mejor que ahora, que es lo siguiente: ¿cómo se traslada Aedes aegypti, o dónde cría, en primer lugar, Aedes aegypti, y cómo se traslada Aedes aegypti de un lugar a otro? Cría en cualquier tipo, como dijimos antes, cualquier tipo de recipiente que pueda contener un poco de agua dentro del ambiente urbano, no solamente en nuestras casas. Pensemos en los cementerios, pensemos en las chacaritas, pensemos en los terrenos baldíos, y por otro lado, la forma en la que se traslada pasivamente a Aedes aegypti de una localidad a otra, que lo hace a través del comercio de neumáticos usados, fundamentalmente. Y otra cuestión: investigadores de la ciudad de Buenos Aires, del grupo Mosquitos de la UBA, llegaron encontraron, ¿sí? Descubrieron, por decirlo de alguna manera, que poblaciones de Aedes aegypti de la ciudad de Buenos Aires presentan una característica nueva, no hallada en ninguna población del mundo de Aedes aegypti, que es su capacidad de presentar diapausa. Yo había comentado que el huevo detiene su desarrollo cuando hace frío y cuando no llueve. Ahora ellos descubrieron que no solamente detiene su desarrollo cuando hace frío y cuando llueve, sino que detiene su desarrollo cuando el fotoperiodo es corto, es decir, cuando las horas del día son pocas, como en el invierno, aún en condiciones favorables de temperatura y de precipitación. Claro. Entonces eso hace que este mosquito, que esta especie en Argentina pueda llegar a colonizar otras localidades más al sur y ampliar su distribución. La pregunta es, ante toda esta información, si existe, esto también se lo escuché a usted, ¿no? Pero si existe una integración de los saberes científicos y las prácticas en terreno de agentes sanitarios para trabajar coordinadamente en la prevención, sería en principio una pregunta. Y lo otro es, ¿qué pasa cuando está el saber, pero después está la realidad, ¿no?, de la gente? Bueno, una pregunta muy interesante. La primera, el hecho de poder coordinar, ¿sí?, o trabajar de manera coordinada el ámbito académico con el ámbito sanitario. Creo que es lo ha demostrado el coronavirus, es lo que tenemos que aprender para dengue también. Porque creo que desde lo que son las políticas sanitarias a nivel nacional, se convocó a un grupo de científicos y de expertos para trabajar respecto al coronavirus, y es algo que creo que falta respecto de dengue. Y respecto de la realidad, eso es algo también que nos choca y que lo encontramos, porque nosotros podemos decir y transmitir muchas cosas desde lo comunicacional, desde lo científico, pero cuando vamos a los domicilios y cuando nos encontramos con la realidad de mucha gente, por ejemplo, esto de, bueno, limpie su casa, limpie su patio, pero no sabemos si le estamos hablando a una señora que tiene 80 años y que no puede levantar ni siquiera el balde para limpiar su casa. Entonces, esto tiene que ver con la forma en que comunicamos y la forma en la que se trabaja desde el Estado. Entonces, la última pregunta, doctora, tiene que ver que ¿cómo podemos ayudar? Bueno, mire, nosotros formamos, yo soy parte además del grupo de investigaciones sobre mosquitos de Argentina, GIMA. Nos hemos conformado ahora hace poco, aunque nos conocemos desde hace 20 años, y en esta última semana hemos tenido una invitación de un grupo de comunicadores científicos para poder dialogar sobre las mejores formas de comunicar esta problemática de dengue, ¿sí? Entonces creo que es eso, que necesitamos más diálogo entre comunicadores, ¿sí?, y científicos para poder realmente, para que ustedes puedan comunicar efectivamente a su audiencia de qué se tratan estas problemáticas con una base, con muchos más fundamentos, y bueno, por eso celebro esta reunión convocada, digamos, por usted, ¿no, Eduardo? Y por su grupo de trabajo. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, espero haber sido clara y no llevar más confusión al tema, así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver todas las semanas en los repositorios digitales de eduardoledesma.com y también del Diario Electoral. Muchísimas gracias y hasta la próxima.